Hola a todos mis amigos y bienvenidos. Soy Omar Pérez. Este es un video de Ven, sígueme. El objetivo, como siempre, le hemos recalcado en cada semana, es tratar de guiarlo en su estudio de las escrituras de cada semana para llegar los domingos a las clases dominicales y pueda compartir lo aprendido. Así que, una vez más, la semana empieza, la emoción empieza en esta nueva aventura de esta semana que nos corresponde lo que viene a ser el 21 de marzo de la semana, el 27 de marzo, nos corresponde lo que es Éxodo. Éxodo capítulos del 1 al capítulo 6. Así que empezamos a ver el segundo libro del Pentateuco. Y para ello nos hacemos algunas preguntas, ¿no? Las preguntas vendrían a ser, ¿qué pasó después que muere José? Nos quedamos en la semana pasada con el gran José. Ahora ya murió José. La pregunta es esa, ¿no? ¿Qué pasó después que muere José? ¿Qué pasa con las tribus de Israel? Es verdad que viven en Egipto por muchos años, pero ¿qué pasa con la teocracia? ¿Qué pasa con la revelación? ¿Qué pasa con el profeta? ¿Dónde quedaron, no? Después de José se acabó todo. ¿Qué pasó? Parece que Dios se retira. En realidad se fue Dios. Los dejó, los abandonó. ¿O el pueblo abandonó a Dios? ¿Qué pasó? ¿A qué se debe que deja de seguir dando revelación a sus profetas Dios? Dios lo venía haciendo a través de Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego José, y parece que luego se pierde. Caen en apostasía quizás, por unos 400 años que duró ese tiempo, porque no se menciona ninguna otra revelación, hasta que llaman a Moisés. Según los eruditos, el problema que ocurrió durante ese lapso de tiempo de varios siglos, 4 siglos, fue una apostasía. No parecía haber continuación del sacerdocio patriarcal o de Melquisedec. Hubo una pérdida parcial del evangelio, un olvido de las tradiciones de los padres, una pérdida de los convenios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Cómo sabemos esto? Es evidente mirando a los israelitas en retrospectiva. Según la Biblia, transcurrieron unos 350 años entre el momento en que Israel y sus hijos se trasladaron a Egipto y el nacimiento de Moisés, sabiendo que Moisés a los 80 años es llamado para salvar a Israel. Los hijos de Israel habían estado en la tierra de Egipto 430 años cuando el Señor llamó a Moisés para sacarlos de la esclavitud, según el Éxodo capítulo 12, versículo 40. Durante los largos años que estuvieron bajo el yugo egipcio, no solo se esclavizaron físicamente, sino que también se enfermaron espiritualmente. Habiendo pasado por generaciones sin un profeta que los aconsejara y los guiara, la mayor parte de los hijos de Israel cayeron en la apostasía. Eso es lo que hemos dicho anteriormente y eso es lo que tenemos que trabajar, como ya lo hemos visto en las lecciones pasadas. ¿En qué tenemos que trabajar? En nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos la gran pregunta. ¿Nuestra fe la vamos a heredar? ¿Se hereda la fe? ¿Está siendo heredada nuestra fe? ¿Mi familia heredará mi fe? ¿Mi fe también tienen mis descendientes? ¿O tienen una mayor fe que la mía? El principio del Evangelio es que nosotros y nuestros descendientes podamos estar en la misma fe, como lo llaman algunos, en la misma sintonía de la fe. ¿Es suficiente ir como familia a la iglesia? ¿Son suficientes las clases dominicales? Ahora que duran 2 horas, ¿es suficiente ir solamente las 2 horas a la iglesia para que mi fe pueda trascender a mis descendientes, hijos, nietos, bisnietos, y siga la misma fe? En este caso, vemos que los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob salen de esta sintonía, se apartan. No olvidemos que la meta es que el evangelio trascienda a nuestros descendientes, pero es muy complicado. No hay garantía y ese es el trabajo que tenemos que hacer.
Para eso están estas historias de las Escrituras que nos advierten. Ahora vamos a ver lo que sigue al Génesis, el segundo libro del Pentateuco, es decir, el Éxodo. Y para ello, el manual lo ha puesto, el manual Bensigue me ha puesto el título, Me he acordado de mi convenio. Hay que recordar que la tierra de Egipto finalmente se convierte para Israel en una casa de servidumbre. Aunque hasta entonces había sido un feliz refugio y asentamiento para ellos, vivían en el mejor país del mundo, vivían en el país más desarrollado del mundo, vivían en lo mejor que había. Ahora veremos el contraste que existe mientras José trató muy bien y le salvó la vida al pueblo egipcio. Ahora veremos en el Éxodo cómo el faraón oprime a los hebreos. Qué interesante, ¿verdad? Así es como Dios trata a los que están con Dios, a pesar que son pecadores. Así es como el enemigo los trata, Satanás, trata a los que son de Dios. Mientras al comienzo José trata bien a todos, que representa a Dios, Dios trata bien a todos. En este segundo, cuando ya están en este cautiverio, el faraón los trata mal. Eso es lo que viene a representar el enemigo, Satanás. Trata mal a los que son de Dios. Esa es la diferencia. Dios trata bien a todos, buenos y malos, preferidos y no preferidos. En el Génesis vemos que el pueblo de Israel llega a Egipto buscando una tierra de cobijo. En el Éxodo, ese mismo pueblo, vamos a ver que huye de Egipto buscando una tierra de cobijo. En el Génesis, Egipto recibe la bendición y la salvación de parte de José, que representa a Dios. En el Éxodo, Egipto recibe la maldición y castigo de parte de Moisés, que representa a Dios. En el Génesis, todos los pueblos son esclavos del faraón. En el Éxodo, solo los hebreos son esclavos del faraón. En el Génesis, el pueblo recibe pan de la mano de José. En el Éxodo, el pueblo recibe pan de la mano de Moisés o el maná del cielo. Para muchos, el Génesis es conocido también como el libro de la economía, el libro económico, que habla mucho de economía. ¿Por qué? Porque siempre están viendo la forma del trabajo, la ganancia, la herencia, etcétera. El segundo libro, que es el Éxodo, es conocido como el libro de política. ¿Por qué? Porque nos enseña y nos explica cómo aprender a vivir como sociedad. Ahora sí, haciendo este preámbulo, vamos a ver y entramos más a lo que es la lección. Y vemos en los primeros capítulos que la confrontación comienza entre Dios y el mal. Uno de los motivos por la que las relaciones entre los egipcios y los hebreos es mala es porque simplemente ya no existía José. Y obvio que ya no servían los hebreos. Los acogen, los egipcios acogen a los hebreos porque el líder era José. Pero después ningún hebreo pudo demostrar esa capacidad, ese poder. Ningún hebreo pudo tener ese don, esa fe. Ningún hebreo pudo demostrar que era mejor que los egipcios. Tengamos en cuenta que los egipcios eran enseñados, tenían escuelas, la familia del faraón en realidad era capacitada, en cambio a los hebreos no. A las justas eran lo que les enseñaban sus padres y lo que les enseñaba era en el idioma. Más de eso era imposible, sin decir que el amor a Dios tampoco era muy enseñado por los hebreos. José no había sido tan instruido en la parte secular, sino que gracias al poder de Dios y el don que tenía se volvió sabio. El don que tuvo hizo que tenga ese puesto. El don que tenía no lo tuvo de la noche a la mañana. Desde su niñez lo fue trabajando. Entonces, el faraón está en un apuro ahora. Odia a los israelitas y le teme a los israelitas, pero él necesita de los israelitas. Él los necesita como fuerza laboral.
Ellos son la clave para la economía de Egipto y la esperanza de que Egipto siga en la cima del poder. ¿Y cuál es la solución? Subyugación. ¿Cuál es la solución? Esclavitud. ¿Cuál es la solución? Tenía que controlarlos, usarlos para lo que son buenos y no los tenía que dejar ir. Por cierto, si lo vemos desde nuestra perspectiva, algo que nadie menciona es que todos los que vivían en Egipto eran egipcios por nacionalidad, como es en nuestra época. Aquel que nace en el país es considerado de ese país. Es decir, si alguien nace en España, es español. Como ya lo sabemos, si nace en Estados Unidos, es estadounidense. Salvo que nazcas en Alemania, hago un paréntesis, salvo que nazcas en Alemania, no eres considerado alemán, ya que tienes que tener un padre o una madre alemán para ser considerado de ese país. Pero en general, en el país que naces, te consideras de ese país. En el tiempo del Éxodo, todos eran egipcios, porque todos vivían en ese país y para esta fecha, que han pasado más de 400 años, obvio que todos ya se podrían decir que eran egipcios. Pero, a pesar de ello, había división. Lo que se menciona acá es que era el tema cultural, racial, religioso, por lo que son separados. Los hebreos no se veían como egipcios y los egipcios no los veían a los hebreos como egipcios. ¿Recuerdan cuando llegaron los hermanos de José y se sientan en la mesa y los egipcios separados porque no podían comer juntos? Eso es por un tema racial. Los hebreos eran mal vistos por los egipcios y esa separación continuó. Debemos saber que la nación hebrea no hubiese podido crecer de esta manera en Canaán, ya que era prácticamente imposible el evitar matrimonios mixtos con los habitantes paganos y malvados de Canaán, porque sus costumbres eran similares. En cambio, en Egipto habían una parcialidad en cuanto a la raza. Tenían un sistema de separación racial muy marcado, la cual permitió que Israel creciera allí durante varios siglos, sin ser asimilados, sin ser mezclados. Según los estudiosos también mencionan que algunos israelitas se mezclaron con los egipcios, pero que fueron muy pocos, tan pocos que pasaron desapercibidos. La mayoría fue discriminada. Era muy fuerte el tema racial. Por cierto, la discriminación era de ambos lados. Se discriminaban los egipcios a los hebreos, como los hebreos discriminaban también a los egipcios por ser idólatras, por tener sus dioses y sus formas y costumbres. Versículo 7, entramos al Éxodo capítulo 1, versículo 7, y dice, y los hijos de Israel, con este preámbulo que hemos hecho, fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. Entre tanto, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Este es un idioma algo breve. Cuando dicen fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos, este es un idioma edénico. Es igual al idioma del jardín del Edén. No olvidemos que el que escribe este libro es el mismo que escribió el Génesis, es decir, Moisés, y aplica lo mismo. ¿No? Eso se llama idioma edénico del Edén. Los israelitas eran 70 cuando ingresaron a Egipto. Pero cuando salen, que ya lo vamos a ver más adelante, dicen que fueron más de 600,000 en tan solo 350 años. Las madres, dicen las crónicas, que las madres daban a luz 3 y 4 veces en un parto. Tenían trillizos, gemelos, cuatrillizos. Eso lo mencionan, y que fue por eso el crecimiento. Esto es un crecimiento muy acelerado que tiene. Y aconteció que cuanto más los afligían los egipcios, más se multiplicaban y más se extendían. Y siguen aumentando a pesar de la orden del faraón.
Muchos perdieron la vida, muchos israelitas perdieron la vida en hacer ladrillos y barro. No se menciona la cantidad de muertes en las escrituras que tuvo el pueblo de Dios, pero murieron miles. El trabajo fue durísimo. Eran esclavos en realidad. Nota, empezamos con las notas. Josefo, quien es un erudito de las escrituras, un judío, menciona que al rey le dijeron que en ese tiempo les nacería a los israelitas un niño que, si lo criaba, abatiría el dominio egipcio y levantaría a los israelitas, que superaría a todos los hombres en virtud y obtendría una gloria que sería recordada a través de todas las edades, cosa que temía tanto el rey, que, según la opinión de este hombre, mandó que echaran en el río a todo varón que naciera de los israelitas y lo destruyeran. También mandó que si alguno de sus padres desobedecieran y se atrevieran a salvar la vida de sus hijos varones, ellos y sus familias serían destruidos. El faraón, obviamente, al ver que no pasa nada, llama a las parteras para que maten cuando nazcan los bebés varones, pero ellas no obedecen. La pregunta que nos hacemos es, ¿solamente habían dos parteras para todo Egipto? Para un pueblo o país tan numeroso, es imposible que haya solamente dos parteras. Es muy probable que sean las líderes de las parteras. Así vemos cómo empieza el éxodo y cómo termina, sabiendo que el pueblo hebreo se multiplica y crece, pero al mismo tiempo la fuerza y la esclavitud cada vez está más fuerte. En el capítulo 2 nos dice que una pareja levita tienen un hijo, el cual esconden por unos meses, pero no pueden hacer más, así que lo dejan que el agua se lo lleve. Capítulo 2, versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ese hijo nacido que veremos es Moisés. Vemos de que la mamá de Moisés, a los 3 meses, que ya no lo podía guardar más al niño, porque estaba en todo momento con el peligro de que sea asesinado o que lo encuentren, entonces lo deja en una canasta en el río, cerca donde se bañaba la princesa, la hija del faraón, para que lo encuentre la hija del faraón. Y el versículo 6 dice que cuando la abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Ese hijo nacido que veremos es Moisés. Es bueno mencionar que no es el primer hijo de la pareja levita, sino el tercero, porque antes ya tuvieron 2 hijos, Miriam y Aarón. Moisés viene a ser el tercer hijo. Felizmente que no se menciona la primogenitura, como hemos visto en el Génesis, así que no veremos la disputa de hermanos. ¿Será porque el que escribió el Éxodo es el mismo Moisés? Parece que se terminó lo que es la primogenitura. Moisés no habla de ello ya. Realmente, Jocabed, hacemos mención a algo que no está en las escrituras, pero mencionamos a Jocabed. Jocabed es el nombre de la madre de Moisés, según números 26:59. Estaba siguiendo el mandamiento del faraón, de todos modos estaba arrojando a su hijo varón al Nilo. Ella solo estaba haciendo lo que le dijeron, de modo que si los ejecutores egipcios preguntaban, podría decir que lo arrojó al Nilo. Ella estaba cumpliendo. Aquí vemos otra nota. Termutis, así dicen que se llamaba la hija del rey, así que si alguien quiere poner ese nombre, a alguien le gusta, ya puede ponerle a sus hijas. Termutis, hija del rey, o sea, el faraón, es la que lo ve al niño. Según el versículo 2, el niño era hermoso, algo que se repite en los escogidos por Dios, ya sea los profetas o las esposas, y mencionan que quedó enamorada del bebé, por lo que mandó llamar a una mujer egipcia para que le diera pecho al bebé. Pero dicen que el niño no aceptó.
e hizo lo mismo con varias mujeres egipcias. Todos sabemos que el llanto de un niño no es muy agradable, por lo que la hermana del bebé, que es Miriam, estaba presente y le sugiere que mejor sería una mujer de su misma raza, es decir, una mujer hebrea, por lo que Termutis acepta y pide que traigan una mujer hebrea para que amamante al niño. La hermana trae a la madre del bebé, el cual inmediatamente acepta ser amamantado. ¿Sabías que un bebé reconoce el pecho de su madre? Eso es algo innato. Es decir, cuando nace un bebé, automáticamente reconoce el pecho de su madre. Si le dan otro pecho, el bebé se rehúsa, pero, obvio, por hambre lo acepta. En este caso, Moisés dice que no aceptó el pecho de las madres egipcias hasta que llegó una madre hebrea, la cual era su madre. Hablando de Moisés, dicen que era hermoso. Es curioso, ¿verdad? Que se recalque la belleza una vez más y en la actualidad no se le da importancia. Ahora en el 2022 lo que prima y desde hace muchos años es la espiritualidad y no la belleza. Pero en las escrituras es pura belleza. El niño era muy hermoso. Tanto así, dicen que la gente lo quedaba viendo por lo bello que era. Nosotros tenemos una ironía en el desarrollo aquí. Veamos, la hija del mismo hombre que había ordenado que mataran a estos niños hebreos es la misma que salva a este hebreo que había sido seleccionado por Dios para liberar a Israel. Aún más, el Salvador de Israel sería criado en la casa propia, en la propia casa del faraón, del que había ordenado matar a los niños. Al llegar al versículo 10 vemos que la hija del faraón le da el nombre de Moisés. El nombre es egipcio y en español sería Moses, así como suena sin la i, pero como sucede en las poblaciones mixtas, es incorporado por los hebreos y lo hicieron parte de su vocabulario. El nombre en egipcio significa engendrado de, pero en hebreo significa sacado fuera, salvado de las aguas. No olvidemos que Moisés fue amamantado por su madre hebrea. Algunos calculan que fue entre los 3 a 5 años, por lo que aprendió su primera lengua hebrea. Luego, al ir al palacio, cuando fue entregado a la princesa, tuvo que aprender el segundo idioma o el idioma egipcio. Muchos mencionan que ese cambio de idioma no le permitió asimilarlo, por lo que tuvo problemas con el idioma egipcio. Por eso luego el mismo Moisés menciona que es tardo en el habla, que no se puede expresar. A eso se refiere. Había un problema de ser bilingüe. Vemos en el capítulo 2 del versículos 11 y 12. Y en aquellos días aconteció que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Vemos en el versículo 11 que Moisés ya es adulto, así de rápido es. Estos versículos ya nació, ya está con la princesa, ya fue amamantado y ahora ya está adulto. ¿Qué dicen los demás profetas de Moisés? Según el libro de Hebreos, lo aplaude a Moisés. Vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Eso es lo que menciona Hebreos, ¿no? Él rehúsa, lo aplaude a Moisés. Conozcamos un poco más. Los egipcios sabían que era un hebreo de baja clase con tan solo mirarlo. La raza egipcia era diferente a la raza hebrea. Obviamente se daban cuenta al mirarlo. Y más importante aún, Moisés sabía que él era un hebreo. Al igual de crítico, la población en general israelita sabía quién era Moisés. Y para ellos, sin importar su sangre hebrea, él ahora era un egipcio. Era un odiado egipcio. Para los mismos israelitas, Moisés era un egipcio.
Entonces Moisés no era bienvenido completamente en ningún campamento, rechazado por los israelitas y por los egipcios, atrapado y frustrado. Entonces Moisés finalmente azota con violencia en su primer encuentro que tiene. Él quiere hacer justicia con sus manos. El asesinato de un egipcio, porque eso es lo que menciona aquí, que mató, obviamente en el versículo 12, dice que al defender al hebreo mató al egipcio. El asesinato de un egipcio por cualquier persona egipcio o extranjero llevaba consigo una pena de muerte. Y Moisés sabía que él no tenía ninguna otra alternativa sino huir. Y eso fue lo que él hizo. A través del borde de la frontera de Goshen, donde vivían los hebreos, todo el pueblo israelita, él sale hacia y a través del Sinaí. La vida de Moisés no fue fácil, fue triste, fue solitaria, una vida que se le presentó y que se había llegado y que había llegado a ser perseguido por el faraón y rechazado por su mismo pueblo, por los hebreos. Su vida de realeza había sido intercambiada por una de residente del desierto, un fugitivo residente del desierto. Moisés iba a tener una experiencia en el desierto mucho antes de dirigir a Israel. Al igual que sus antepasados, Moisés, dividido y separado de su propia gente. Siguiendo la historia, en el versículo 14 menciona que ya los demás se habían enterado. Y un hebreo le dice si hará lo mismo que hizo con el egipcio. ¿Verdad? Parece que pasaron unos días o al día siguiente ocurre otra trifulca y Moisés entra y obviamente que el hebreo le pregunta si lo va a matar, ¿no? Si hizo lo mismo con el egipcio. Este es el primer hebreo que se queja del liderazgo de Moisés. Los gemidos, murmullos y quejas serían el ruido en sus oídos por el resto de su vida. La burla es siempre la misma. ¿Quién te puso a cargo? ¿Vas a matarnos llevándonos a este desierto? Esas son las quejas que vamos a ver más adelante, ¿no? Moisés huye a Madián. Los madianitas eran descendientes de Abraham a través de los hijos de Setura, esposa de Abraham. Por lo tanto, los madianitas, que eran vecinos de los israelitas en Palestina, estaban relacionados con los israelitas y eran hebreos. Como descendientes de Abraham, tenían derecho a sus bendiciones por su fidelidad. Moisés recibió el sacerdocio de manos de Jetro en Madián. Suponemos que fue en Madián que a Moisés se le comenzó a enseñar el verdadero evangelio y a ser introducido a las enseñanzas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque también sabemos por revelación moderna que Moisés recibió el sacerdocio mayor de manos de Jetro. ¿Dónde dice eso? Doctrina y Convenios 84:6. Moisés iba a ser moldeado y preparado por la mano divina, no vista de Dios, en una tierra extraña, en el tiempo de Dios. Pero si sigues pensando que Moisés mató un Egipto y cómo es posible, muchos mencionan que por haber matado involuntariamente un egipcio, el pago fue el destierro durante 40 años. Tiempo suficiente para arrepentirse, cambiar y ser líder. Moisés, al huir, huye como egipcio. Así llega al desierto. Y es así como lo reconocen las hijas de Jetro. El egipcio lo llaman en el versículo 19 del capítulo 2. En el desierto se hace hebreo, cambia hasta su aspecto físico. Cuando vuelve a Egipto, es un hebreo, tiene barba y hasta su ropa ha cambiado. Años más tarde, la ley de Moisés tiene un castigo interesante e indulgente para los culpables de homicidio involuntario. ¿Cuál era la ley? Separar al asesino del resto de la sociedad hacía menos probable que un amigo del ser querido de los asesinados buscara venganza. Por lo que Moisés, al separarse de toda la nación de Egipto, hace el pago de su penitencia. Si esto todavía no te convence, piensa en Nefi, piensa en Moroni, grandes líderes del libro de Mormón que también mataron. Ahora, si queremos saber un poquito más de Moisés,
para conocer un poco más, veamos. Y para ello, dice en Hebreos capítulo 11, versículos del 25 al 27. Escogiendo antes ser maltratado, está hablando de Moisés, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, dando a entender que eso eligió Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dice, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, es decir, a Dios, a Jehová. Esto es lo que nos dicen de Moisés en Hebreos capítulo 11, esto está en el Nuevo Testamento. Un hombre que dejó todo por nada y en ese nada lo encuentra todo. ¿Cuántos de nosotros a veces nos preocupamos en dejar lo poco que tenemos, sin darnos cuenta que al dejar todo, en la nada podemos encontrar todo? Eso es lo que es Moisés. El capítulo 3 empieza diciendo que Moisés aparentemente no tenía animales propios. Es decir, porque ya se encuentra en el desierto, es decir, que eran de su suegro. Moisés no le importa tener, sino vivir. Cambia su vida. Nota, es decir, que Moisés llega a Madián pobre, sin nada, y a diferencia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no aparenta que Moisés llegó a ser próspero. Si escoge casarse con una hija de las hijas de Jetro, indica que tuvo que pagar el dote también, o no pagó dote. Quizás trabajó como Jacob por su esposa, también habrán sido 7 años. ¿Por qué Moisés no menciona esto? Ya que recordemos que el Génesis fue escrito o narrado por Moisés. ¿Por qué ahora, cuando le toca su propia vida, no lo menciona? ¿O será que ya no funciona o ya no se lleva a cabo el pedir el dote por las hijas? ¿Por qué Moisés salta toda su vida de casado, toda su vida en el desierto, toda su juventud en la corte del faraón? Fue muy explícito en la vida de Abraham, Isaac y Jacob, pero fue muy esquivo en su propia vida. Dice en el capítulo 3 del versículo 2 que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, mas la zarza no se consumía. Sigamos con los versículos. Obviamente es un resumen de años lo que hace Moisés aquí en estos capítulos, porque primero nació, o primero en el primer capítulo del Éxodo, ocurre que ya murió José, pasaron 400 años, el pueblo inmediatamente es todo ese resumen que hace en un capítulo, inmediatamente el pueblo sufre, está en la esclavitud, y luego unos levitas se conocen, tienen un hijo, crece Moisés, hace otro resumen. El resumen es que ya es adulto y ese adulto llega a tener 40 años, mata a un egipcio, él huye al desierto, se casa, tiene hijos y hace otro resumen de otros 40 años. ¿Verdad? Moisés ahora ya tiene 80 años. Ese es el resumen que hace el mismo Moisés. Entonces, sigamos con los versículos. Pero eso era un pequeño paréntesis para entenderlo, ¿no? Sigamos con los versículos y nos dice que Moisés ahora es un pastor de ovejas, de príncipe a pastor de ovejas, de vivir en el palacio del faraón a vivir en el desierto. Estas eran las ovejas de su suegro encima, las que él estaba cuidando. Y de pronto en el monte Oreb se le aparece la presencia de Jehová en una llama de fuego. Vemos que Moisés no estaba preparado para lo que iba a suceder. Esto es una teofanía. Teofanía. ¿Qué es una teofanía? La aparición de Dios al hombre. Es lo mismo que tuvo José Smith en la Arboleda Sagrada.
¿Qué tuvo José Smith en la arboleda sagrada? Una teofanía. Dios se aparece a José Smith. La zarza, aquí en el versículo 3, en el versículo 2, habla de la zarza. ¿Qué es la zarza? Es un árbol, un arbusto que está prendido. Obvio que al prenderse en algún momento se va a acabar, pero no se consumía. Eso llama la atención a Moisés. La llama representa a Jehová. Muchos estamos buscando la zarza ardiente para empezar a creer, para empezar nuestra fe, para que podamos testificar que es verdad. Cuando nos damos cuenta que esa zarza está prendida siempre y que tenemos que dar los primeros pasos y que poco a poco lo entenderemos. La zarza que ardía no es casualidad. Un día la gloria de Dios se manifestaría en el tabernáculo. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, una de las primeras cosas que demandó a los servidores de aquellos sagrados lugares es que el fuego arderá perpetuamente en el altar. No se apagará. Eso dice Levíticos capítulo 6, versículo 13. Algo similar a la zarza ardiente es después en el templo y por último en la iglesia del Señor. Un día Jesús vino en carne y desde entonces esa gloria se ha visto en la iglesia. Ahora la iglesia es la zarza ardiente. Sí, mi barrio es la zarza que arde y no se apaga. Mi barrio, mi estaca, es un fuego para todos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que saber, que nuestro barrio, nuestra iglesia, nuestra estaca es una zarza que arde para todos aquellos, para que lo puedan ver y puedan venir. Para poder sentir ese fuego, obviamente que hay requisitos. En el versículo 4, Dios llama a Moisés. Lo conocía. Dios sabía quién era él. Dios nos conoce. ¿Y cuáles son los requisitos? Versículo 5. Y dijo, no te acerques acá, quite el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Basta el quitarse el calzado para poder tocar la tierra santa? ¿Eso indica que nuestro calzado o sandalias es lo que lo hace impuro un lugar? Todos sabemos que la parte más sucia de nuestro cuerpo son los pies por caminar en la tierra y pisar muchas cosas. Quítate lo sucio para entrar en un lugar limpio, le está diciendo Dios a Moisés. En la actualidad, la parte más sucia del hombre es el corazón, porque es ahí donde se genera la maldad, el odio. También nuestro corazón puede ser lo más limpio del hombre, porque es donde se genera la bondad y el amor. El Señor nos pide que no contaminemos los lugares santos, los lugares dedicados. Él nos pide que hagamos santos a los lugares donde estemos para que siempre pueda arder, para que la zarza siempre esté encendida. Imaginemos que cuando estemos realizando algo sagrado, el Señor nos diga, no te acerques acá, porque el lugar es lugar santo. Así debe ser nuestro proceder. Nota, ¿sabías que los musulmanes para hacer sus oraciones se quitan el calzado y luego se lavan los pies? Señal, ellos que quieren estar puros para poder comunicarse con Dios. Hace unos años conocimos una familia que le compartimos el Evangelio. Una hermana muy buena y sus 4 hijos. El esposo era transportista y no paraba en casa. Nosotros le compartimos el Evangelio y nos dijo que su esposo estaba de acuerdo que reciban las charlas y sus hijos también. Nosotros seguimos adelante compartiendo el Evangelio y aceptaron bautizarse. Llegado el día para el bautizo, la hermana y sus 4 hijos fueron a la iglesia antes de su bautizo. Tenían que pasar una entrevista como siempre se hace. Al final de la entrevista, el hijo mayor de la hermana no pasó la entrevista, por lo que no se podía bautizar. Tuve la oportunidad de poder bautizarlos, menos al hijo mayor. Al final, cuando conversamos con este buen hermano, nos dijo, anoche
tuve un sueño, como nunca lo he tenido en mi vida. Vi esta pila bautismal y yo de blanco, con mi familia parados esperando ser bautizados. Vi bautizar a mi madre, a mis hermanos, vi bautizar a toda mi familia. Y cuando me tocaba que me bautice, usted me llamaba. Así me contó. Me llamaba para entrar y yo fui, pero al caminar vi el piso como cebolla. Lo que lo pisaba, yo pisaba y me hundía. No podía avanzar. Yo hice mi mayor esfuerzo, pero escuché una voz. No te acerques acá, porque el lugar es sagrado. Y me quedé parado. Al levantarme me dije, qué raro sueño. Pero cuando tuve la entrevista, lo pude entender. Que nuestro corazón sea cada día más tierno y que nuestras oraciones digamos que el Señor nos haga cambiar, que nos haga mejorar, que nos haga más parecidos a Cristo, para que la zarza siempre esté encendida en nuestro barrio. Dios le dice a Moisés que su misión consistiría en sacar a Israel de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Algo muy complicado, pero no le dice todo, que él sería el líder de ese pueblo por muchos años. Esa es otra misión. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ante ello Moisés hace la pregunta, ¿quién soy yo? La pregunta filosófica que siempre uno se hace. 40 años antes Moisés pensaba que sabía quién era él. Él era un príncipe de Egipto y un hebreo, el instrumento de Dios para liberar a Israel. Después de 40 años de perseguir ovejas en el desierto, Moisés ya no tenía la misma seguridad que él alguna vez había tenido. Moisés sintió su incapacidad e incompetencia para hacer lo que se requería de él. El trabajo era demasiado grande, era demasiado profundo en su naturaleza y carácter y requería lo que Moisés sintió que no poseía en poder y habilidad y sintió su debilidad. Vemos a un Moisés reacio al llamamiento, muestra resistencia. Esto normalmente es una característica de los que son llamados a ese oficio en el sacerdocio. El más conocido en demostrar resistencia fue Jonás. Así que el ser reacio parece ser una precondición a ser escogido a ser un profeta de Dios. ¿Estás ansioso y determinado a ser un profeta para Dios? Déjame decirte que no eres candidato. Moisés empieza su ministerio con miedo y temblor para luego ser el gran profeta y libertador de Israel. Para luego, tanto poder tuvo que luego aparece al mismo Mesías en el monte de la transfiguración. En el versículo 3 del capítulo 17 de Mateo dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, al mismo Jesucristo. Nuevamente Moisés y otros se aparecieron el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland y confirió las mismas llaves a José Smith y Oliver Cowdery. Es decir, que Moisés llegó a ser uno de los grandes profetas amado por el pueblo judío. Conozcamos un poco más de Moisés. Es verdad que han pasado muchísimos años que Moisés no está en Egipto, pero él tiene que desaprender lo aprendido en Egipto acerca de los dioses. Moisés no estaba ansioso de ser profeta. Él retrae su pie todo el tiempo. Dios refuta toda objeción que Moisés ofrece. Sin embargo, Moisés persiste en objetar su regreso a Egipto y al enfrentar al faraón. Siempre sus respuestas de Moisés son negativas. La pregunta es, ¿tenía fe Moisés o no tenía? Moisés fue el epítome. ¿Qué es un epítome? Es el ejemplo perfecto de las habilidades y los logros humanos debido a la formación que recibió como el hijo de la hija del faraón. En mi opinión, ella pudo bien haber estado preparándolo a Moisés para ser el próximo faraón. Es por esto que Esteban dice en Hechos, el profeta Esteban dice en Hechos en el Nuevo Testamento que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Hechos capítulo 7, versículo 22.
Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés fue un hombre poderoso cuando estaba en Egipto. Tenía las conexiones familiares adecuadas, la educación adecuada y todas las ventajas adecuadas. Así que fue este hombre poderoso, Moisés, quien trató de ayudar a los israelitas a salir. Es verdad que ahora Moisés no contaba con la fuerza de un joven, pero sí contaba con la experiencia de un hombre mayor, y eso es lo que requería. Dios le dice a Moisés que tiene que sacar al pueblo y que la salida indicaba que el faraón se iba a rehusar y que Dios necesitaba mostrarle a Israel algunas cosas que ellos actualmente estaban ajenos o ciegos. Como todos nosotros, Israel no quería cambiar. Ellos solo querían que sus circunstancias fueran diferentes. A ellos no les importaba mucho el estar en Egipto y estar asociados y contaminados con la cultura y religión egipcia. A ellos solo no les gustaba la parte de la esclavitud. Así que Dios comenzó diciéndole a Moisés que Israel tenía que separarse de Egipto para que él, Dios, pudiera tenerlos a todos para sí mismo, para que Dios pudiera mostrarle la manera correcta de adoración. El problema para el pueblo de Israel es el problema político, es decir, la esclavitud. Es más, ellos podían estar en Egipto sirviendo, pero que bajen las cargas que no sean muy duras. El problema para Israel no es lo religioso. Es por eso que Dios tiene que demostrar todo su poder en Egipto para que puedan entenderlo. Para nosotros, ¿cuál es lo primero? ¿Le damos importancia a lo religioso? No olvidemos que esto es salvación. El dividir y separar al pueblo de Dios del mundo es crucial, y los ancianos necesitaban ver que el faraón tenía un agarre más profundo sobre ellos de lo que ellos podían imaginar. Israel no sabía lo que estaba haciendo el faraón con ellos. No solamente los querían para que trabajen. El rey de Egipto no solo quería su labor, él quería sus mentes, sus cuerpos y espíritus. Quería ser su Dios para los israelitas, cosa que los israelitas no entendían, no se daban cuenta. Faraón quería lo que Satanás quiere. La negativa de Faraón de dejarle separarse por solo 72 horas o 3 días para así poder adorar a Dios era lo primero que Dios le indica a Moisés que vaya al faraón y le pida que le dé permiso para que salgan a adorar y ofrecer sacrificios. Pero el faraón no quiere, no acepta. Le iba a mostrar a los ancianos que el único camino delante de ellos era separarse permanentemente de Egipto. Y esto va a ser un camino bien difícil y arduo para la gente y sus líderes, ya que ellos tienen que creerlo sinceramente. Estamos hablando de salvación. Nota, algo más de Moisés. Todo lo adquirido en la corte del faraón para terminar de pastor de ovejas, ¿verdad? El pastoreo de ovejas no fue por poco tiempo, no fue por un día, por una semana o por un mes, sino por 40 años. Todo ese tiempo tuvo que pastorear ovejas para que luego pueda pastorear a los israelitas en el desierto. Defendiendo a Moisés, ya tenía en promedio 80 años. ¿Qué esperar a esa edad? ¿Qué esperaríamos a esa edad nosotros? Ya no era el joven de 40 años impetuoso y con todo el poder, con toda la fuerza de avanzar y liderar, sino ahora era el pastor de 80 años que caminaba con una vara como bastón, que la piel había sido curtida por el sol, que ahora su barba y su olor a ovejas eran sus fieles compañeras. Es muy probable que hasta el idioma egipcio se le haya olvidado. Ese es el Moisés que recibe el llamamiento. Así que si trabajas en una oficina y recibes un llamamiento y no aceptas por estar cansado, piensa en Moisés. Si vives bajo un techo, piensa en Moisés que vivió en el desierto en una carpa por años y aún así aceptó el llamamiento y eso que él fue criado en la corte del faraón, con todos los sabios del reino de Egipto. El temor
siempre es existente en el primer paso, en el hombre. Dar el primer paso es la diferencia con los demás. Dar el primer paso es demostrar que tenemos fe. ¿Quién soy yo? No es la pregunta correcta, sino ¿quién es Dios? Esa es la pregunta correcta. La identidad de Dios es más importante que la de nosotros, porque en el versículo 12 menciona la respuesta. Ve, porque yo estaré contigo. A partir de ahora, cuando te den un llamamiento y sientas que no puedes, que sientas que es muy complicado, no hagas la pregunta ¿quién soy yo para que me den ese llamamiento? Sino tienes que hacer la pregunta ¿quién es Dios para darme ese llamamiento? Al hacerte esa pregunta, tendrás la respuesta. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el que no quiso ir al faraón, el Dios del jovencito José Smith. Y luego irás, acepta, porque yo estaré contigo. Lo mismo cuando nos toque tener trabajos difíciles. Entonces volvemos a la pregunta, ¿tenía fe Moisés cuando se le presentó Dios en la zarza? La fe que tenía es la misma que nuestra fe, una fe que empieza. Su suegro Jetro ya le había enseñado acerca de Dios, le había enseñado de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés llega al monte Horeb con una fe incipiente, pero que pronto sería una fe poderosa, una fe que haga temblar al faraón, una fe que haga partir el mar rojo. Ahora vamos a hacer un paréntesis para explicar algo que nos va a ayudar a entender lo que viene después. Esto nos va a servir para poder entender estos capítulos y para poder entender lo que viene en el Antiguo Testamento. La felicidad es el objeto y designio de nuestra existencia y será el fin de la misma si seguimos el camino que conduce a ella. Y este camino es la virtud, rectitud, fidelidad, santidad y guardar todos los mandamientos de Dios. Pero no podemos guardar todos los mandamientos sin conocerlos primero. Y no podemos esperar saber todos o más de lo que ahora sabemos, a menos que cumplamos o guardemos lo que ya hemos recibido. Lo que está mal en una circunstancia puede estar bien y a menudo lo está en otra. Dios dijo, no matarás. En otra ocasión dijo, destruirás por completo. Este es el principio sobre el cual se dirige el gobierno de los cielos. Por revelación adaptada a las circunstancias en las que se encuentran los hijos del reino, cualquier cosa que Dios requiera es correcta, sin importar lo que sea, aunque es posible que no veamos la razón de ello hasta mucho después de que sucedan los eventos. Enseñanzas del profeta José Smith, 1842. Esto lo dijo José Smith. Les invito a que lo puedan leer, las enseñanzas del profeta José Smith. Hay muchísimas cosas que le sirven a uno. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque viene lo siguiente. Éxodo capítulo 20, versículos del 12 a 14, en realidad es el versículo 3 el que nos interesa, ¿verdad? Dice, no matar. Está dando los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás. En Deuteronomio, el versículo que nos interesa es el versículo 17, pero lo voy a leer del 16 al 18 para entenderlo, el contexto. Dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. Todo como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ejemplo, el sexto mandamiento dice no matar, pero en Deuteronomio dice los destruirás completamente. Si lo analizamos fríamente, podemos decir que es contradictorio. Si somos esos hijos renegones cuando nos decía algo nuestros papás, podemos decir lo mismo. Total,
Primero me dices que no mate y ahora me dices que lo desaparezca por completo. ¿Quién te entiende? Eso es lo que decíamos, ¿verdad? Volvemos a analizar lo mismo. Lo que está mal de una circunstancia en una circunstancia puede estar bien y a menudo lo está en otra. Dios dijo no matarás, en otra ocasión dijo destruirás por completo. Este es el principio sobre el cual se dirige el gobierno de los cielos por revelación adaptada a las circunstancias en las que se encuentran los hijos del reino. Cualquier cosa que Dios requiera es correcta, sin importar lo que sea, dijo José Smith. Aunque es posible que no veamos a la razón de ello hasta mucho después de que sucedan los eventos. Ejemplo, otro ejemplo. En los años 1800 el tabaco era normal, que se consumía, todos consumían tabaco. La revelación adaptada dijo no consumir tabaco, no fumar y de paso no consumir té y café. ¿Vemos la razón de ello? No. Es más, si vemos en internet dice que el café es antioxidante, es decir, que ayuda a no envejecer, es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué nos han dicho? No tomar café. No vemos la razón de ello. Quizás lo veamos mucho después, pero por ahora tenemos que obedecer. He compartido esto que dijo el profeta José Smith porque tenemos que tener presente que hay cosas que a veces no vamos a entenderlo, pero que es nuestra misión poder entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Es por eso que a la gente no le gusta el Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento parece tan diferente al Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento se le ve tan bueno, en cambio al Dios del Antiguo Testamento se le ve duro y malo. ¿No deberían ser iguales? Bueno, si pensamos en el Éxodo como una circunstancia excepcional, un caso especial, toda la historia comienza a tener mucho más sentido. Debe haber una razón para todo lo que sucede, y la hay. Solo tenemos que tener paciencia y poder encontrar las razones. Solo tenemos que resolver el propósito de Dios. Si lo hacemos, el Antiguo Testamento se volverá tan rico, instructivo y delicioso como cualquier otra escritura. Continuando con la historia, vemos que al final del capítulo 3, el Señor le menciona que cuando salga el pueblo, no saldrán con las manos vacías, versículo 21 y 22, sino que les pedirán a los egipcios, quienes les darán sus objetos de oro. Desafortunadamente, luego veremos que este oro termina siendo fundido para hacer un becerro de oro. Pero a Egipto lo iban a dejar pobre, pobre. Volviendo a leer estos capítulos y el llamado de Moisés, que será el gran profeta del Antiguo Testamento, nos ponemos a meditar cómo actúa el Señor. ¿En la actualidad es igual o ha cambiado? Para nosotros quizás no sea fácil creer en un profeta, porque ya lo hemos aceptado, pero para el mundo no es fácil. Creer en el profeta en estos capítulos, en lugar de esperar a que el pueblo crea en el profeta, Dios decide probar que Moisés ha sido elegido por medio de señales y prodigios. En lugar de esperar que el pueblo crea que Dios está de su lado, Él lo prueba con plagas sobre los enemigos de Israel. En lugar de ablandar el corazón de Faraón para que pueda dejar ir al pueblo a la primera petición, Dios endurece su corazón, dicen los versículos, para que Él pueda derramar más plagas sobre los malvados. En el versículo 1 del capítulo 4, Moisés dice que no le creerán. Por supuesto que no le van a creer, tenía razón lo que dice. Los hebreos no le creerían sin alguna señal de Dios. Eso solo muestra el estado de inmadurez espiritual de la gente. Están en un estado de apostasía. Les costará mucho aceptar la historia de Moisés sobre la zarza ardiente. Nosotros le hubiésemos creído a un viejito con olor a ovejas que venga y nos diga que nos va a sacar de Egipto y que ha visto a Dios. Nosotros también exigimos milagros en la actualidad para creer. La diferencia es que no lo decimos. La diferencia es que permanecemos en silencio, solamente murmuramos, pero en la actualidad también queremos ver milagros para creer. ¿Son buenos o no los milagros? Ya vamos a ver los milagros en la próxima lección. Por ahora, Dios le dice a Moisés que su vara lo tire al suelo y se convertirá en una serpiente. Tanto fue el milagro, tan bueno fue el milagro, que hasta el viejito Moisés huía de la serpiente. Moisés está lejos de Egipto, ha dejado de hablar el egipcio y ahora su lengua es el hebreo.
En la vejez menciona que ya no es un hombre de fácil palabra egipcia, que ya casi lo ha olvidado y que le es complicado hablar bien el egipcio, como para hablar frente del faraón. Siempre se nos dice que cuando leamos las escrituras tengamos que ver una similitud con la vida de Cristo. Eso es lo que se llama sombras. Por ejemplo, la vara convertida en serpiente representa al Mesías. Ahora la mano de Moisés se pone leprosa y luego es sanada. Recordamos a Jesús sanando a los 10 leprosos a la vez. El agua del río se convierte en sangre. Recordamos cómo Jesús convierte el agua en vino y que ese vino representa la sangre de Cristo. Moisés ya vio los primeros milagros, pero en el Éxodo capítulo 4, versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ni en el pasado, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. En ninguno de los versículos que uno lee se ve a Moisés emocionado, no tiene el deseo de ser el profeta, no tiene las ganas de ser el profeta, ni menos de libertar a su pueblo. Quizás sea la edad, esperaba terminar su vida siendo un pastor de ovejas. Si lo hubiese visto la hija del faraón, ¿qué hubiese dicho de Moisés? El único feliz al parecer era Jetro, que ganó un yerno con tantas hijas que tenía. Por cierto, no se menciona que era un gran pastor, o sea, era un pastor normal. Para entenderlo más, era un viejito que caminaba lento por la edad con sus ovejas, un viejito con sus 100, 500 o 1000 ovejas quizás, que sacaba a pastear a sus ovejas sin saber que iba a cambiar su vida. Cuando llega al monte de Oreb, la vida de Moisés cambia. Le da un giro a su vida, le da un giro de 180 grados. Él iba al sur y Dios le dice que tiene que ir al norte. Si él estaba yendo a la izquierda, le dice que tenía que ir a la derecha. Un cambio total le da la vida de Moisés, a pesar que Moisés no quiere. Moisés demuestra una pasividad, una mansedumbre única, un hombre manso acompañado de mucha humildad. Esto es lo que da la edad. Mansedumbre, humildad, pasividad. Este versículo 10 es donde muchos hombres que son llamados se ven reflejados, ven su debilidad, ven su pequeñez, pero Dios nos dice que siempre no nos va a dejar solos. Siempre Él nos acompañará, dice el versículo 12. El elder Eyring, el elder Henry B. Eyring, en la Conferencia General de Octubre del 2002 da un mensaje que se llama Elévense a la altura del llamamiento. En primer lugar, dice el elder Eyring, usted es llamado por Dios. El Señor le conoce, Él sabe a quién desea que sirva en cada responsabilidad de su iglesia. Él escogió y ha preparado la manera de poder extenderle su llamamiento. La persona que fue inspirada a recomendarle para su llamamiento no lo hizo porque usted le cayera bien o necesitara a alguien para llevar a cabo una determinada tarea. Esas personas oraron y recibieron la respuesta de que era usted a quien se le debía llamar. La persona que le extendió el llamamiento no lo hizo simplemente porque sabía que usted era digno y estaba dispuesto a servir, sino que oró para conocer la voluntad del Señor con respecto a usted. Fueron la oración y la revelación dada a los siervos autorizados del Señor lo que le trajeron a este punto. Se le ha llamado para representar al Salvador. Cuando usted testifica, su voz es la de Él. Sus manos que auxilian son las de Él. Su labor consiste en bendecir a los hijos espirituales de su Padre con la oportunidad de escoger la vida eterna. Por tanto, su llamamiento consiste en bendecir vidas. En nuestros llamamientos representamos al Salvador y la obra que llevamos a cabo, por muy pequeña que parezca, tiene consecuencias eternas. La influencia de una maestra o un maestro de votos en la primaria, por ejemplo, podría inspirar a un niño a servir en una misión algún día. O el saludo cordial de una persona que recibe a los miembros en la puerta podría ayudar a alguien que esté pasando por dificultades a sentirse bienvenido a la iglesia. Hermoso mensaje que da el Elder Eyring, Conferencia General de octubre del 2002 lo podemos encontrar, que habla con respecto al llamamiento. Esto es lo que nos enseña Moisés. Llegamos al versículo 18 donde nos dice que por fin
Por fin Moisés acepta. Bueno, ese es el fin del diálogo, ¿no? Por ahora, entre Dios y Moisés. Y aparentemente llega a ser un asunto decidido con Moisés. Él ha decidido que él va a obedecer a Dios, así que él va a su casa y obtiene aprobación de su suegro al salir de Madián e ir a Egipto a cumplir con el mandato de confrontar al faraón. Este procedimiento de Moisés de pedirle permiso a Jetro era sencillamente cortesía de la época, ya que Jetro era la cabeza de la casa en la cual Moisés vivía y obvio que demuestra que Moisés no era el líder ni en su propia casa. ¿Verdad? Moisés reúne a su familia, a su esposa y a sus 2 hijos y sale para Egipto nuevamente. Dios le habla a Moisés presumiblemente al principio de su viaje. Él está preparando a Moisés diciéndole lo que debe de esperar, cómo debe responder. Y en el versículo 21 vamos a ver. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. En Éxodo capítulo 7, versículo 3, lo vamos a ver después. Hay algo interesante en este versículo. Nosotros tenemos una palabra de Dios que ha preocupado a muchos. ¿Por qué Dios va a endurecer el corazón del faraón para que no deje salir a Israel? ¿No era mejor que lo ablande? ¿No era mejor que el corazón del faraón se vuelva dócil, que acceda? Y lo curioso, se repite esto en Éxodo capítulo 7, versículo 3. Y yo endureceré el corazón de faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. En un momento u otro, muchos de nosotros nos hemos preguntado si esto fue justo, si Dios iba a endurecer el corazón del faraón, entonces ¿cuál es la oportunidad que el faraón iba a tener de hacer el bien? ¿Acaso Dios realmente decidió antes que él iba a intervenir y hacer a faraón incapaz de obedecer a Dios? ¿Acaso esto quiere decir que Dios endurece los corazones de ciertas personas a su decisión para que ellos hagan cosas malas? ¿Y para que ellos nunca se les permita conocer a Dios y ser salvos? ¿Así actúa un Dios justo? ¿Es la manera de proceder de un Dios justo? ¿Dios endurece nuestros corazones? Entonces, ¿dónde queda el albedrío de la persona? Entonces, ¿para qué viene la persona al mundo? ¿Dónde queda la aprobación que el hombre debe tener? Ahora, siempre hemos aprendido que Dios ablanda nuestros corazones y Satanás los endurece. Pero al leer esto, que va a endurecer, y nosotros tenemos de repente un esposo, una esposa, un hijo o hija, mamá, papá, amigo, amiga, que vemos que tiene un corazón duro, entonces podemos creer que Dios lo ha endurecido. Y eso estaría bien. Entonces, cuando estamos pensando y pensando lo que sucede, es donde entra el profeta José Smith y su traducción. En la parte inferior de la Biblia encontramos que ese versículo debe decir, traducción de José Smith, Éxodo capítulo 4, versículo 21, José Smith lo corrigió y dijo, Faraón endurecerá su corazón y no dejará ir al pueblo. Y en Éxodo 7:3 también lo corrige, diciendo, Faraón endurecerá su corazón. Ahora dejamos que el mundo se siga rompiendo la cabeza porque nosotros con ayuda del profeta podemos entender mejor las escrituras. Ahora, avanzando en el versículo 22, a Moisés se le dan instrucciones más a fondo de lo que le tiene que decir exactamente al faraón. Claramente Moisés tiene que saber que estará parado frente al faraón no como un líder rebelde de Israel, sino como un profeta de Dios. Dios le dice a Moisés que le aconseje al faraón que Israel es tan importante para Dios, que Dios ve a Israel como su primogénito y que él quiere a su primogénito libre para servirle a él. Así que en el versículo 23 tenemos que entenderlo que hay 2 cosas pasando a la vez. Moisés debe primero explicar que Israel es el primogénito de Dios y que solo después que el faraón se rehúse en algún momento, Moisés debe amenazarlo con la muerte del primogénito del faraón, el heredero al trono de Egipto. Estamos leyendo esta historia y de pronto vemos los versículos 24 al 26. Hay que reconocer que es por eso que la Biblia se hace confusa para muchos y obvio que a veces se vuelve complicada en poder entenderla. Pero esto nos dice que los cambios que han sufrido la Biblia son inmensos. Vemos que nos dice que Jehová amenaza a matar a Moisés por no haber circuncidado a su hijo.
Séfora le salva la vida al efectuar ella misma la ordenanza. Moisés confiesa su pecado. Pero el profeta José Smith nos da una aclaración en su traducción. En la parte inferior hay una traducción del profeta José Smith con respecto a Éxodo capítulo 4, versículos del 24 al 26, 27. Y aconteció, voy a leer lo que dice la traducción. Y aconteció que Jehová se le apareció estando él en el camino, junto a la posada. Jehová estaba enojado con Moisés y su mano estuvo a punto de caer sobre él para matarlo, porque no había circuncidado a su hijo. Entonces Séfora, esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y circuncidó a su hijo. Y echó el pedernal a los pies de Moisés, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y Jehová le perdonó la vida a Moisés y le dejó ir por haber Séfora, su esposa, circuncidado al niño. Y ella dijo: tú me eres un esposo de sangre. Y Moisés se avergonzó y escondió su rostro de Jehová y dijo: he pecado delante de Jehová. Y bueno, y Jehová le dice que vaya a Faraón. Tenemos que hacer mención que la que efectúa la circuncisión, porque su hijo no estaba circuncidado y era un señal del pacto, lo que tenía que haber hecho Moisés, es la esposa la que hace en este caso la circuncisión. Y esto era un ritual que lo tenía que hacer el esposo como señal del pacto, es decir, Moisés. Según los eruditos, mencionan que Moisés sabía de esto, pero era su esposa Séfora que no quería que su hijo sea circuncidado. Y ya sabemos que cuando se vive en la casa de los suegros, obviamente que la esposa es la que manda, al parecer. Moisés sabía que los varones tenían que ser circuncidados porque no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo Moisés? Una vez más, Moisés no era un líder natural, ni siquiera en su propia familia. Tú eres mi esposo de sangre, le dice la esposa. ¿Qué significa? Eso significa: con la sangre de mi hijo quedas protegido, le dice Séfora. Eso es lo que le estaba diciendo Séfora. Estás protegido para que no te mate, Moisés, con la sangre de mi hijo, con el prepucio de mi hijo, porque ya lo circuncidé. Eso le dice, ¿no? Con la sangre de mi hijo quedas protegido, ahora eres mi esposo de sangre. Y se va a Séfora, ¿no? Enojada. Al seguir leyendo, vemos que Aarón va a ver a Moisés al desierto y juntos van a ver a los ancianos de Israel y el pueblo les cree, ¿no? Versículos 30 y 31. No dice que Aarón hace todas las señales al pueblo y el pueblo cree. Eso es lo que nos dice. Nos dice: Aarón hace todas las señales al pueblo y el pueblo cree. Así termina este capítulo, igual como empieza. Ahora vamos a ver algo interesante, la paradoja de los milagros antes que la fe. ¿Cuál es primero, los milagros o la fe? Aarón le dijo al pueblo que Moisés lo salvaría, que él era el profeta del Señor. Ellos no le creyeron. Se realizaron 3 milagros frente a sus ojos para probar la divinidad de su llamado. Funcionó. Versículo 31. Cuando vemos que la fe que sigue a los milagros, encontraremos que es bastante inferior o menos a la fe que los precede. Repito de otra manera. Si la fe es después de los milagros, esta fe es menor o pequeñísima a la fe antes que los milagros. Entonces, en resumen tenemos que tener fe antes de los milagros y no después de los milagros. Los hebreos recibieron su testimonio antes de la prueba de su fe. El resultado fue una fe que no había sido probada y que finalmente no resistiría la prueba del tiempo. Eso lo veremos en el transcurso de su vida en el desierto. Lo que he puesto en la diapositiva dice: creo en un Dios que hace milagros. No dice: Dios hace milagros y yo creo. El capítulo 5, Moisés y Aarón van y le dicen al faraón: deja ir al pueblo para poder hacer un retiro, para poder adorar y volvemos. El faraón obviamente nunca había escuchado sobre Jehová, más aún debido a que los dioses eran territoriales y los hebreos vivían en Egipto. Faraón no creía que hubiese podido existir un Dios que tuviera alguna clase de influencia no definida dentro de Egipto, y él no saber acerca de ese Dios.
¿De dónde es este Dios, Jehová? ¿Cabe dentro de la jerarquía de dioses? ¿Por qué nadie se lo había presentado al faraón antes? ¿Cuál era la esfera de influencia de este nuevo Dios? Y ciertamente lo más importante para el faraón, ¿por qué él necesitaba estar del todo preocupado con este Jehová cuando él estaba a cargo de los dioses más poderosos de Egipto? De hecho, el faraón mismo estaba considerado ser la reencarnación de un dios y también era divino, ya que para faraón Jehová era un rival indeseado. Por cierto, ¿por qué tenían que pedirle permiso al faraón? ¿Acaso los israelitas les pertenecían al faraón? ¿Por qué no se fueron en silencio de a pocos? ¿Por qué el ingreso y la salida estaba permitida? Moisés regresaba, ingresa en Egipto normal y también podían salir normal. El objetivo es que todo el pueblo tenía que salir, junto como nación. No es que Moisés los esperaría en el desierto, que vayan llegando de a pocos a las familias. No se hubiesen podido cumplir los milagros que ocurrirían. Al faraón no le interesaba el Dios de los hebreos, lo ve como un Dios insignificante, un Dios de esclavos. Si es un Dios de esclavos, quiere decir que es uno, era un Dios, era uno de los dioses egipcios, era superior, porque ellos eran superiores a los hebreos. Mientras el pueblo de Abraham pide ir a adorar al faraón, pide ir a adorar, el faraón les aumenta la carga de trabajo, obviamente. Pero cuando Moisés llevó ese mensaje al pueblo, no escucharon a Moisés a causa de la angustia del espíritu y de la cruel servidumbre, dice en Éxodo capítulo 6, versículo 9. Entre las quejas del pueblo y la resistencia del rey, Moisés lo pasó mal. El pueblo no escucha a Moisés por las cargas impuestas, ya que quieren solución inmediata y el faraón tampoco cree en Moisés. Esto lo vemos siempre. Cuando Dios establece una relación con su pueblo, las cosas a menudo empeoran antes de mejorar, como el investigador que enfrenta desafíos antes del bautismo, o el pueblo de Alma que se encontró en cautiverio poco después de hacer sus convenios. Siempre hay una prueba de fe. Con los hebreos, su entusiasmo por un nuevo libertador y sus grandiosas promesas se desvanece rápidamente en un desastre. Tienen que hacer la misma cantidad de ladrillos sin paja. Reprueban la prueba de la fe, pero no importa. Dios los va a sacar de Egipto de todos modos. Llegamos a capítulo 6, versículo 12. Y respondió Moisés delante de Jehová diciendo, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labios? Lo que Moisés está diciendo a Dios es, mi habilidad de hablar las palabras que quieres que hable es terrible. Nadie me oye, ni el pueblo, ni el faraón. Otra vez el desánimo de Moisés. Qué tal líder que era Moisés, ¿verdad? Este gran principio de la vida cristiana es presentado aquí mismo en Éxodo. Moisés era absolutamente inadecuado para el trabajo que Dios le había dado a él. Y Moisés lo sabía. Ustedes, mis queridos amigos, y yo somos absolutamente inadecuados para cualquier tarea o para cualquier llamamiento, incluyendo el llevar el evangelio que Dios nos da. Pero no importa, porque nuestro trabajo no es ser el mejor, sino es confiar y obedecer a Dios. Si Él dice ve, nosotros vamos. Él va a hacer el resto. Moisés no entendía ni creía esto todavía. Y nosotros tampoco lo entendemos. Creemos que Dios llama porque somos buenos, porque somos los mejores o porque estamos capacitados para algo. No es así. No nos llama por lo que nosotros vemos. Dios llama por el corazón que uno puede tener, por el cambio que uno puede tener. Hemos aprendido en esta lección cómo Dios actúa y obra con su pueblo, cómo Moisés aprende a ser un líder, cómo nosotros debemos aceptar los llamados o los llamamientos. Vamos a ver en el Éxodo a un pueblo esclavizado
y a punto de ser redimido, y luego veremos a un pueblo apartado. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Hemos sido esclavizados por el pecado. Luego somos redimidos con el bautismo y el perdón, y luego somos apartados. Eso es maravilloso. Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para darles una calidad de vida diferente. Ese es el objetivo. No olvidemos que los días de Dios nos ha asignado. No olvidemos que los días que Dios nos ha asignado van a seguir siendo los mismos. Ni un día más, ni un día menos. Los mismos días, semanas, meses y años. Lo único que va a cambiar con Jesucristo es la calidad de vida que nos va a dar, pero no la cantidad. Depende de nosotros esa calidad de vida. Eso es lo que Cristo le quiere enseñar al pueblo. Eso es lo que Cristo quiere enseñarle a Moisés. Calidad de vida. Ahora viviremos como una sociedad, le dice, pero me vas a tener a mí como tu Dios. Ese es el objetivo de esta clase. Que nosotros podamos saber de que tenemos a Cristo y que gracias a Él podemos tener una mejor calidad de vida. En el nombre de Jesucristo, amén, y nos vemos la próxima semana. Gracias.